Imaginen una biblioteca inmensa y silenciosa, donde tras una puerta cerrada se ocultan los libros prohibidos. Son textos considerados peligrosos, heréticos o incómodos que desafían la versión oficial. Pero las ideas sobreviven, esperando resurgir y desafiar lo que creemos saber. Explorar estos textos es abrir la puerta a una nueva comprensión de nuestra historia y fe. La Biblia no es un solo libro, sino una biblioteca de textos diversos, escritos en distintas épocas y por diferentes autores. Hay historia, leyes, poesía, cartas y profecías, y cada tradición religiosa tiene su propio catálogo. La Biblia hebrea, la católica y la protestante difieren en su contenido. Lo que unos llaman deuterocanónicos, otros lo consideran apócrifos. No hubo un momento mágico de selección divina, fue un proceso humano, lleno de debates y decisiones. En los primeros siglos, circulaban cientos de textos sobre Jesús y sus apóstoles, cada comunidad con sus favoritos. Evangelios de la infancia, cartas de apóstoles desconocidos, apocalipsis alternativos. La diversidad era la norma. ¿Quién decidió qué era palabra de Dios y qué no? La respuesta está lejos de ser neutral. La selección de libros fue una batalla de poder, política y cultura. Entender la Biblia como una antología nos obliga a cuestionar los criterios y las motivaciones detrás de su formación. La biblioteca sagrada no es fruto del azar, sino de decisiones que definieron la religión y la cultura occidental. Lo que quedó fuera, a menudo, es tan revelador como lo que se incluyó. La selección de los libros bíblicos fue tanto política como espiritual. A medida que el cristianismo crecía, la diversidad de textos y creencias era vista como una amenaza. El emperador Constantino y los concilios eclesiásticos buscaron una fe unificada, estableciendo el canon como herramienta de control. Obispos y teólogos, influidos por intereses políticos, decidieron qué textos eran inspirados y cuáles herejía. Se priorizó la antigüedad apostólica y la ortodoxia, marginando textos con visiones alternativas de Jesús o roles femeninos destacados. Evangelios como el de Tomás o María Magdalena fueron declarados apócrifos, es decir, ocultos y luego considerados falsos. Atanasio de Alejandría fijó la lista de 27 libros del Nuevo Testamento, ratificada en concilios posteriores. Así, la Biblioteca Sagrada obtuvo un catálogo oficial. Lo demás fue condenado al olvido, pero nada desaparece para siempre. Los textos marginados siguen desafiando la historia oficial. El canon fue una construcción, no una revelación. Los evangelios canónicos nos muestran un Jesús, pero no fue el único retrato. Decenas de evangelios apócrifos circularon presentando a Jesús como maestro esotérico, filósofo y revelador de misterios. El Evangelio de Tomás, hallado en Nag Hammadi, recopila dichos enigmáticos: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Aquí, la salvación es autoconocimiento, una idea rechazada por la Iglesia oficial. El Evangelio de María Magdalena muestra a María como discípula predilecta y líder, portadora de enseñanzas secretas. Su liderazgo es cuestionado por Pedro, revelando tensiones sobre el papel de la mujer en la iglesia primitiva. El Evangelio de Felipe sugiere una relación especial entre Jesús y María Magdalena, alimentando siglos de debate. Otros textos, como el Evangelio de la Verdad, exploran conceptos filosóficos y gnósticos. Estos evangelios alternativos nos obligan a repensar la figura de Jesús y la diversidad del cristianismo primitivo. Fueron borrados de la historia, pero su redescubrimiento revela un mosaico de creencias mucho más rico. El Jesús de los textos perdidos es un enigma que desafía la versión oficial. El misterio de los libros perdidos también recorre el Antiguo Testamento. Dentro de sus páginas hay referencias a textos hoy desaparecidos, crónicas, profecías y relatos
que los propios autores consideraron fuentes fiables. El libro de Jacer, citado en Josué y Samuel, contenía poemas y relatos heroicos, ahora perdidos. El libro de las guerras de Yahvé, mencionado en Números, narraba conquistas y milagros que no llegaron al canon. Su exclusión pudo deberse a contenido violento, redundancia o simple olvido. Los libros de Reyes y Crónicas citan archivos oficiales y anales de reyes, usados como fuentes pero no preservados. Estos textos eran más históricos que inspirados, y su pérdida deja vacíos en la memoria colectiva de Israel. La Biblia es solo un resumen de una tradición literaria mucho más amplia. Lo que se perdió demuestra que la historia sagrada es solo una parte de un relato mucho mayor. Los susurros de estos libros ausentes nos recuerdan que la Biblia es una selección, no la totalidad. En 1947, un pastor beduino halló los rollos del Mar Muerto en una cueva cerca del Mar Muerto, cambiando para siempre nuestra visión de la Biblia. Estos manuscritos, 1000 años más antiguos que los conocidos, ofrecieron una ventana directa al texto bíblico en tiempos de Jesús. La cueva no solo devolvió manuscritos, sino una pieza clave de nuestra historia. La historia nunca está completa, siempre hay más por descubrir. Traducir la Biblia es interpretar la Biblia. La mayoría no la lee en hebreo, arameo o griego, sino en traducciones que filtran y transforman el mensaje original. Un ejemplo, la palabra hebrea alma en Isaías, traducida como virgen en la Septuaginta, cambió la teología cristiana sobre el nacimiento de Jesús. Otro caso, metanoia, traducida como penitencia, en vez de cambio de mente, alteró la espiritualidad cristiana. Palabras como infierno, alma o amor tienen matices en los idiomas originales que se pierden o distorsionan. Cada traducción introduce sesgos y decisiones teológicas. La famosa Biblia del rey Jacobo, por ejemplo, moldeó el inglés y la fe, pero también interpretó según su época. Acceder al mensaje original es casi imposible. Cada versión es un viaje por capas de interpretación. El laberinto de las palabras nos recuerda que la verdad bíblica es siempre una búsqueda, nunca un destino fijo. La Biblia que leemos es solo una de muchas posibles. Entender esto es clave para comprender su impacto y sus límites. Imaginemos un mundo donde el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena fueran parte del canon. El cristianismo sería menos dogmático, más plural y abierto a la búsqueda personal y la experiencia mística. El énfasis en el autoconocimiento y la gnosis habría fomentado una espiritualidad introspectiva, menos dependiente de jerarquías. El papel de la mujer en la iglesia y la sociedad sería radicalmente distinto, con líderes femeninas reconocidas. La exclusión de las mujeres del liderazgo religioso se habría derrumbado. La herejía sería vista como diversidad, no como amenaza. El gnosticismo y otras corrientes habrían enriquecido la fe, integrando dimensiones filosóficas y metafísicas. Quizás ciencia y religión no habrían chocado tanto si la búsqueda del conocimiento fuera un camino hacia lo divino. Este mundo no fue, pero redescubrir estos textos nos permite imaginarlo y cuestionar lo que pudo ser. Hemos recorrido bibliotecas prohibidas y desiertos olvidados, escuchando ecos de evangelios silenciados y profetas perdidos. La historia de los libros perdidos es la historia de la censura y el control, de una verdad fragmentada. Se nos dio una versión oficial, pero vastos continentes espirituales fueron borrados. Sin embargo, la verdad es persistente, como el agua, siempre encuentra una salida. Puede ser ocultada, declarada herética o destruida, pero nunca desaparece del todo. El hallazgo de Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto fue un acto de justicia histórica, devolviendo voces acalladas. Estos textos nos obligan a cuestionar y reconstruir el puzzle de nuestra historia espiritual. Buscar los libros perdidos
es buscar una versión más completa de nosotros mismos. La verdad no es un dogma, sino un horizonte en expansión. Por mucho que se intente negar, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Y ese momento de redescubrimiento es ahora.